¿Por qué tanta gente prueba ir a terapia y luego no le funciona? ¿Qué está pasando con la psicología para que esté siendo tan ineficaz? ¿De qué sirve que visibilicemos la salud mental si luego los tratamientos no funcionan? Después de hablar del coaching, muchos me señalasteis, no sin razón, que había cosas en la psicología que tampoco funcionaban. Y como a mí me gusta mojarme, pues voy a dar aquí también mi opinión de todo lo que creo que no está funcionando en la psicoterapia. Y lo voy a hacer desde mis diferentes facetas, como psicólogo que lleva 15 años ejerciendo y también como profesor, primero en universidad de psicólogos y luego en el sistema público de salud de los residentes de salud mental de psiquiatría y psicología en el Hospital Universitario de Granada. Así que hoy te voy a hablar de todos los problemas que creo que tiene la psicoterapia actual y por qué a tantas personas no les está funcionando. Perdona que te interrumpa, simplemente quiero recordarte que si te gusta mi enfoque y mi manera de abordar las cosas a nivel psicológico, este tipo de perspectiva puedes encontrarla en mi equipo terapéutico de Estar Contigo Terapia. Una terapia profunda que no va simplemente a tecniquitas o ver el lado bueno de las cosas, sino que de verdad aborda la raíz emocional del problema. Porque ya sabes que el problema no está en saber lo que tienes que hacer o cómo tienes que ver la realidad. El problema es cómo te sientes. Esta terapia te ayuda a cambiar de raíz esos sentimientos de vergüenza, de culpa, de peligro y otro tipo de sensaciones que te hacen acabar comportándote de maneras que sabes que no te vienen bien. Además, en Estar Contigo Terapia tenemos el objetivo de dar acceso a la terapia a todas las personas. Y es que pocas personas pueden pagar los 240 euros mensuales que cuesta una terapia semanal, que suele ser lo óptimo cuando empieza un tratamiento psicológico. Por eso en Estar Contigo Terapia puedes, a través de financiar el tratamiento sin ningún tipo de interés, pagar en cómodas cuotas de 49 euros, teniendo acceso a una terapia completa, inicialmente con una sesión semanal de 50 minutos. Así que si te gusta mi manera de hacer psicología y si crees que pagar en cuotas te lo puede poner más sencillo para solucionar tus problemas emocionales, entra en www.estarcontigoterapia.es. Y bueno, después de la chapa publicitaria, continúo con el podcast que espero que te ayude. Bueno, pues como veis, este capítulo de psicología cruda pues también viene cargadito, ¿no? Cuando hice el de mi opinión sobre el coaching, pues bueno, muchas personas, eso, me comentasteis cosas que os parecía, oye, pues yo también he ido al psicólogo y no me ha funcionado, o oye, es que la psicología pues también tiene estos problemas en su enfoque o en su formación o en lo que sea o a nivel legislativo. Y es verdad que muchas de las cosas que decíais llevabais razón, estoy bastante de acuerdo con ellas. Pero me parecía que era cómodo simplemente escurrir el bulto. Así que bueno, como con ese podcast ya le caí mal a todos los coaches, he decidido, ¿por qué no?, ganarme la enemistad también de mis colegas de profesión y que cuando salga por la calle alguien me clave un puñal por la espalda. Así que bueno, voy a intentar analizar lo que creo que en mi opinión es todo lo que no funciona en la psicoterapia actual y voy a dar mis argumentos, ¿vale? Lógicamente recordar que esta es mi opinión y que como los culos, pues todo el mundo tiene una. Probablemente todo lo que diga no coincida o no encaje y seguro que hay cosas que digo que no llevo razón, pero creo que lo interesante es abrir el debate. Vamos ya un poco a qué es lo que ocurre con la psicoterapia y por qué no le está funcionando a la gente. Bueno, en primer lugar, creo que el mayor problema que tiene la psicología actual es que es una psicología muy tecnificada y muy deshumanizada. Es decir, cada vez más se forma a los psicólogos, y esto lo ves claramente cuando miras los planes de estudio, y se les dice todo el rato que lo importante es la técnica, que lo importante es el método, que cuando ocurre tal cosa tienen que hacer tal otra. Y el problema que tiene todo esto es que cada vez más el psicólogo se está convirtiendo simplemente en una persona que aplica técnicas y que hace una terapia un poco como de copy-paste. Es decir, cuando ocurre A, tienes que aplicar B, ¿no? Y sin hacer mucho más análisis. Que hay ansiedad, técnicas de relajación. Que hay sentirse mal, aprender a ver el lado bueno de las cosas. Que no sé qué. Entonces, el problema que tenemos con esto es que
los terapeutas, uno, están perdiendo la visión de conjunto, ¿vale? Están perdiendo el tener la capacidad de decir, oye, esta persona tiene ansiedad, pero ¿con qué temas en concreto tiene ansiedad? Oye, ¿y por qué estos temas le dan ansiedad y estos otros no? ¿Por qué es capaz de manejar otras situaciones difíciles, pero las que tienen que ver con el rechazo, por ejemplo, siempre le despiertan una ansiedad muy, muy grande? O vale, ¿por qué tiene unos sesgos y es más pesimista, pero es pesimista en todos los temas por igual o más en unos que en otros? Es decir, al final tenemos unos psicólogos que simplemente identifican cosas que no funcionan, pero no están viendo la visión de conjunto. Digamos que ven el árbol, pero no ven el bosque. Y ahí normalmente es donde está la clave del asunto. ¿Por qué? Porque incluso en los modelos de psicoterapia más centrados en el síntoma, como puede ser la terapia sistémica o la estratégica o la cognitivo-conductual o la conductista, bueno, la sistémica depende de la rama, ven una cosa y rápidamente quieren intervenir sin ver el conjunto, sin ver el origen, sin entender por qué hay más reactividad a un tema que a otro. Es decir, simplemente parece que quieren eliminar el problema y tener la sensación de que están interviniendo en lo que ocurre sin entender lo que ocurre. Es decir, es como intentar implementar soluciones sin intentar abrir un motor y empezar a apretar tornillos sin pararme a ver bien de verdad por qué está ocurriendo ese problema y qué es lo que está ocurriendo en el sujeto. Se está perdiendo la visión de conjunto y esto yo lo veo muchísimo con toda la gente a la que yo le doy con cierta frecuencia formación. O sea, es que cosas de flipar, ¿no? Por ejemplo, va un paciente, recuerdo perfectamente, con un problema de ansiedad, les explico lo que le pasa al paciente, les pregunto a los psicólogos, además eran ya psicólogos de máster en especialización, ¿qué harían? Y me dicen, bueno, pues si tiene ansiedad, técnicas de control de la ansiedad. Y les digo, bueno, ¿y por qué técnicas de control de la ansiedad? No, bueno, porque es un tratamiento científicamente validado y porque hay investigación que dice que funciona muy bien, ¿vale? Pero es que este paciente tiene ansiedad porque hipercontrola. Entonces, ¿tú crees que a un paciente que hipercontrola le tienes que dar técnicas de control? Que sí, que las técnicas de control tienen evidencia científica, pero ¿no te estás dando cuenta de que el paciente tiene un problema de hipercontrol? ¿No le puedes dar más mecanismos de control, criaturica? Entonces, el problema, y lo pongo esto, no es porque sean más listos o menos listos, es porque tenemos un sistema educativo que le ha enseñado a la gente a memorizar lo que tiene que hacer y que haya una solución correcta e indiscutible a cada cosa. Nos educan en aprende a decir la respuesta correcta, no nos enseñan a aprende a opinar, aprende a tener una visión de conjunto. Yo veo que los profesionales sanitarios están perdiendo lo que toda la vida se ha llamado el ojo clínico, ¿no? Esa capacidad de hacerte una composición, de entender. Van rápidamente a intervenir sin entender lo que ocurre. Y esto es lo que tecnifica la terapia y que estamos formando y diciéndole a los psicólogos que lo único importante es la técnica y se está dejando de lado lo más importante, además. No solamente es una técnica que les impide entender lo que ocurre en el paciente y hacerse una composición de lugar adecuada. Es que además es una tecnificación que está deshumanizando profundamente la terapia. O sea, supongo que porque yo hablo de una psicoterapia diferente, pero a mí me viene muchísima gente que ha pasado por 2, 3, 4 psicólogos, ¿vale? Cuando la gente aguanta los 9, 10 meses que tengo de lista de espera, yo digo, bueno, y oye, ¿por qué has tardado tanto y no has buscado otro terapeuta? Porque es mucho tiempo. Y me dicen, no, si es que ya he pasado por 2 o 3. Y lo que veo, y una de las grandes quejas que me dan los pacientes, es siempre la misma, que es que la terapia está muy deshumanizada. Es que para los psicólogos hablar con el paciente es el relleno. Lo único que le importa es saber qué pasa con el síntoma y las técnicas y si el paciente está cumpliendo las tareas y la herramienta y no sé qué. Y eso, al final, ven un diagnóstico y ven unos síntomas en los que intervenir y no ven a un ser humano, no ven a la persona, no ven cómo, vale, tengo depresión, pero oye, ¿cómo vives tú la depresión? Porque yo creo que no vive igual la depresión una persona joven que siente que esto está haciéndole anular su vida que una madre que tiene 2 niñas y que siente que está fallando como madre, que una persona que está en la tercera edad y que por fin se jubila y cuando creía que iba a disfrutar de la vida, de pronto se deprime y no es capaz de salir de la cama. Entonces, no estamos viendo al individuo. El individuo es más que una serie de síntomas. Y además,
con todo el tema de la psicología objetiva y científica, se está negando el individualismo, o sea, no el individualismo, sino la parte única e irrepetible de cada persona. Es decir, se aplican recetas que son iguales para todos, se aplican técnicas que están validadas científicamente. Es decir, el problema es que estamos dejando de ver al individuo. Estamos dejando de ver al individuo y ver lo que de verdad le ocurre porque solo vemos síntomas y porque aplicamos técnicas y recetas que son iguales para todo el mundo en vez de hacer algo personalizado al paciente que tienes delante. Porque el paciente, más allá de tener una depresión, esa depresión o esa ansiedad o esa anorexia o ese TOC o lo que quieras que sea, interactúa con otro montón de variables de su vida, de su historia biográfica, de quién es él, de cuál es su sistema de valores. Pero tenemos a psicólogos que solamente van al síntoma, que solamente van a lo que ocurre y a la tecniquita de turno. Y que eso, para ellos, la conversación es relleno. Y sí, si les digo de la empatía, todos me dirán que la empatía es muy importante y seguro que me citan cuatro definiciones de empatía, pero cuando luego yo en las formaciones les digo, bueno, ¿y tú qué haces para incrementar la empatía con el paciente? Pues se quedan callados y me miran como diciendo, el loco este que me cuenta. Claro, porque nadie, ni ellos tienen el interés fruto de este enfoque tecnificado, ni hay nada en los planes de formación, que ahora después te voy a explicar todo lo que no funciona en la formación en psicoterapia, donde se le enseña a la gente eso. Se dan definiciones teóricas de empatía, pero nadie enseña a ser empático. Y no saben qué recursos, qué técnicas, qué hay que hacer en la relación terapéutica para que la relación terapéutica sea humana, sea cálida, haya confianza, el paciente conecte y se atreva a decir cosas que ni siquiera él quiere ver de sí mismo porque él las juzga y las reprocha. Entonces, claro, pues si no hay empatía y la relación no funciona, cuando la relación explica el 40% del cambio de una terapia y la técnica solo el 13%, pues claro, ¿cómo va a ir bien esa terapia? Es que eso, tenemos terapeutas focalizados únicamente en la técnica, que es el 13% del cambio de un paciente, cuando la relación terapéutica es el 40% y lo ven como relleno. Bueno, sí, está bien conectar con el paciente, sí, esto es muy importante, sí, es muy importante, pero luego no saben qué hacer. Luego cuando yo les digo qué hacen específico para mejorar la relación, no me dicen nada, simplemente dejan que algo surja. ¿Cómo vas a dejar que algo surja cuando es la variable que más influye en la terapia? Y en cambio pones el foco en una cosa que es un 300% menos importante. Joder, si es que es de coña, ¿cómo van a ir bien las terapias? Entonces, bueno, pues eso, tenemos esta terapia tecnificada, además tecnificada de manera absurda, donde los psicólogos ven un montón de cosas aisladas sin hacerse la composición global, porque no ven a la persona y no ven cómo interactúan todas esas variables. Y por otro lado, aprietan tuercas sin ver la obra en conjunto. Y luego, por otro lado, una psicología que para el paciente es fría, es deshumanizada, se sienten muchas veces juzgados, se sienten poco escuchados. Claro, es que esto no va a ir bien, no va a ir bien. Vale, luego otro problema que tenemos, precisamente como consecuencia de esto, es que tenemos una psicoterapia en la que creemos que el bienestar es igual a la funcionalidad. Es decir, cuando tú ves los criterios diagnósticos, es decir, qué tiene que ocurrir para que consideremos que una persona tiene un problema psicológico, lo único que se mira es si puede trabajar, si puede hacer sus actividades, si queda con personas, si tiene ganas de hacer cosas, si tiene... O sea, lo único que estamos mirando es la funcionalidad. Es decir, una persona que funciona, una persona que puede trabajar, una persona que cumple con sus obligaciones, es una persona sana. Pero a mí me sorprende cómo cuando tú ves los manuales diagnósticos o cuando tú ves el contenido de psicología, nadie le pregunta al paciente, oiga, ¿usted está feliz? ¿Usted está satisfecho con quién es? ¿Usted se acuesta tranquilo y siente que su vida es coherente con lo que usted quiere? ¿Usted tiene la sensación de que elige libremente en su vida o se amolda a lo que le van demandando y a lo que va ocurriendo? Bueno, pues esto, que a mí me parece como de cajón de madera de pino, es algo que no se plantea y que no parece importante. Cuando lógicamente yo lo que creo es que cuando tú te obligas a llevar una vida que tú no quieres llevar,
cuando tú estás en contradicción contigo mismo, cuando tú te estás forzando a cosas que no quieres, cuando tú no eres feliz con la vida que llevas, pues lo normal es que aparezca la depresión, que aparezca la ansiedad, que aparezca la anorexia o que te quieras evadir de tu vida con el alcoholismo. Bueno, pues nada, si una persona funciona, si una persona puede cumplir con sus obligaciones, se considera que está sana. Que esa persona luego no le vea sentido a la vida, esté amargada o sienta que no elige libremente, eso nos come los huevos. La verdad que es que me parece de locos. Sí, yendo a más problemas, no se cuestiona al paciente. Se le llega al paciente, se le dice lo que tiene que hacer, muchas soluciones y muy pocas preguntas, ¿vale? Y el paciente dice lo que él quiere conseguir y la mayoría de las veces no se le cuestiona. Que esto no va a ir en contra del paciente, pero hay que entender que a lo mejor el paciente quiere una solución porque tiene una visión errónea del problema o quiere una solución por lo que explico muchas veces de la compensación, porque con esa solución está tapando el problema. Una persona que te dice, oye, quiero aprender a manejar el mal humor porque discuto un montón con mi pareja, y se le pone a darle técnicas de manejar el mal humor sin ver que es que a lo mejor, oye, a lo mejor estás de mal humor porque tu pareja te trata como el culo. Entonces vamos a pararnos y vamos a entender qué está pasando y si realmente tú estás entendiendo bien tu problema o si hay objetivos que tú te estás poniendo en la terapia que vienen de tu propia parte neurótica, que vienen de tu propia parte enferma, de tus autoengaños y de tus miedos. Entonces, claro, es una psicología, eso, es una psicología de copiar y pegar, es una psicología cero reflexiva que da soluciones y hace muy pocas preguntas, que es igual para todos y muy técnica y muy poco centrado en la persona, que la solución siempre viene de cosas de fuera, una técnica, un hábito, una habilidad, una distorsión y muy poco del conocimiento profundo, de entenderme, de la reflexión, de ver cómo he llegado a esto, ¿vale? Y luego además también eso es una terapia centrada en la idea de que hay que hacerlo bien, de que hay una manera correcta de hacer las cosas, porque ha habido unos estudios y hay unos tíos que han demostrado que el que practica no sé qué habilidad funciona muy bien, y entonces se le enseña, se invalida al paciente y se le dice que tiene que hacerlo bien y se pone muy poco foco en la congruencia. Es decir, lo que están haciendo los psicólogos actualmente es decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas y obligar que el paciente se adapte a un método en vez de ayudar al paciente a entenderse y a ser congruente consigo mismo. Oye, ¿cómo quieres tú vivir la vida? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu manera de manejar esto? ¿Esto a ti te parece mal? ¿Esto tiene sentido? ¿De dónde viene? Entonces, bueno, es que es eso. Esto es todo lo que yo denomino psicología de panfleto. Y no me refiero solo al pensamiento positivo, que eso es más ridículo aún. Es que incluso en la psicología oficial, no porque el marco de la psicología esté mal, pero desde la manera en la que lo estamos aplicando con esta tecnificación, con este centrarnos en la funcionalidad, con esta idea de que hay una forma de hacerlo bien y que la gente tiene miedo a hacerlo mal, pues lo que estamos encontrando es una psicología miope que no ve el conjunto, que aplica en cosas de manera aislada sin tener una composición de lugar y que desde luego deshumaniza profundamente al paciente y no mira lo realmente importante, que es la felicidad, la libertad, la congruencia, la coherencia, la autenticidad, en fin, de coña. Además, otro problema que tenemos es que muchas veces la gente, que esto ocurre en muchas disciplinas, pero en psicología especialmente, es que los que hacen las investigaciones y los que se dedican a dar formación no ven pacientes. O sea, la mayoría de la gente que investiga, por ejemplo, en España, es porque es profesora universitaria, entonces se dedica a investigar, se dedica a publicar artículos científicos y manuales y se dedica a dar clases. Que todo eso está genial, me parece súper interesante. Yo estuve un año en investigación en los laboratorios de psicofisiología clínica de la Universidad de Granada con el doctor Jaime Vila Castelar, que es un catedrático que es una eminencia y un puto crack, y aprendí muchísimo de él. Y el tío le preguntabas y te hablaba de la última investigación, del último paper, de tal. Pero luego no veía pacientes. Entonces, cosas que a mí me enseñó que eran muy interesantes, yo luego veía que no se podían aplicar en la consulta. Algunos sí ven pacientes, pero ven muy poco, porque claro, se dedican a lo que se dedican. Entonces, hay una desconexión total entre los teóricos y los investigadores científicos y la realidad de la consulta. Entonces, hay poco de lo que se llama validez ecológica, que es que eso que yo estoy planteando, luego, fuera de las
situación controlada de laboratorio sea aplicable en la vida real de la persona. Porque claro, esto de lleva una libreta y apunta cada uno de tus pensamientos y luego lo cuestionas y no sé qué. Eso en la vida de una persona que está a tope de curro, que es camarero, que no para, pues es que eso no lo puede aplicar, no es implementable en su vida, porque no tiene tiempo de pararse a escribir, o determinado tipo de técnicas no son aplicables a todo el mundo o a todos los perfiles por las condiciones de vida de esa persona o simplemente por los gustos. Y lógicamente, si pones a un paciente a hacer algo que no le gusta y le causa rechazo y es contraria a su forma de ser, pues lo normal es que no lo haga. ¡Oh, qué sorpresa! Y luego tienes a los psicólogos con 2 cojones culpabilizando al paciente porque le dicen que el problema es que no hace las técnicas y que no le hace caso. Oye, tu obligación como psicólogo es que si tú le estás dando unas técnicas al paciente que el paciente no logra implementar, pues tienes que buscar otros caminos, otras técnicas que sean más compatibles con la forma de ser del paciente o con lo que ocurre en su vida. El problema que tenemos es que eso, como la gente va al síntoma, va al diagnóstico y va a la técnica, no mira al individuo, no mira su vida y no se da cuenta de que es absolutamente incompatible. Pues eso, psicología miope y de panfleto. Luego además también, otra cosa que me interesa es que la psicología yo creo que en gran medida debe contrarrestar los problemas de la cultura. Es decir, hay mucho malestar psicológico que viene por lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Pues los mensajes polarizados, la normatividad, la sensación de deber, el postureo que hay en redes sociales y un montón de cosas. Y yo veo que la mayoría de los psicólogos no intervienen en eso, no ayudan al paciente a reflexionar, a tener pensamiento crítico, a comprender cómo eso les está afectando en su vida, a cuestionar el marco de las cosas. Entonces no podemos tener una práctica psicológica totalmente descontextualizada de lo que ocurre en la cultura y de cómo influyen determinado tipo de cosas. Que es verdad que tú en terapia no puedes cambiar lo que ocurre en la sociedad. Pero hablar de esto, que es por lo que yo siempre lo incluyo en los podcasts, en los vídeos y en el contenido, hace que la persona se distancie de eso, pueda verlo con perspectiva, pueda tener pensamiento crítico y aunque no lo puede cambiar, por lo menos esa conciencia le ayuda a que le afecte menos. Pero de eso, nada de nada. Luego, por otro lado, otra cosa muy interesante es el individualismo enorme que tiene la psicología. Es decir, los psicólogos, es verdad que trabajamos con un paciente. Entonces, trabajas de eso, pues no puedes cambiar cosas sociales o tal. Pero ¿os habéis dado cuenta que siempre lo que le recomendamos al paciente es que haga herramientas él solo, que practique hábitos él solo, que haga cosas siempre solo? Cuando luego sabemos que el mayor factor de protección de la salud mental es hablar con amigos, es quedar con tu gente, es cuidar las relaciones familiares, es ver qué es lo que pasa en tus vínculos. Entonces, como muchos intervienen la pareja, pero me sorprende muchísimo eso, que es, te voy a enseñar herramientas en vez de revisar contigo. Oye, tú quedas con tus amigos, estás bien en tus relaciones, tú le cuentas a la gente lo que pasa. Bueno, pues eso es una psicología tecnificada, deshumanizada y que no ve al individuo en su vida, sino que lo ve de manera abstraída y totalmente descontextualizada. Otra cosa que flipo es cómo los psicólogos, en este simplismo técnico, ¿vale? Que vamos a la técnica o al hábito sin ver nada más, tenemos los santos huevos de decirle a la gente cómo tiene que vivir su vida. O sea, es que tenemos una falta de humildad enorme. Y va a venir gente a decir, no, yo no le digo al paciente qué decisiones toma. Hombre, faltaría que tomaran decisiones por el paciente. Pero sí que es verdad que le decimos cómo tiene que hablar, qué tienes que hacer para pedir perdón, qué tienes que hacer cómo te tienes que enfadar, cómo tienes que hablar con tu pareja, cómo tienes que hacer deporte, cómo tienes que organizarte y gestionar el tiempo. Al final las herramientas es decirle a la gente cómo tiene que vivir la vida. O sea, pero qué falta de humildad y qué poca manera y qué manera de obligar a que el paciente se adapte a tu método y no encontrar tú unos métodos que se adapten a la forma de ser del paciente. Y esto al final crea un montón de frustración y de culpa, porque el paciente siente que no lo hace bien. No, tío, es que no puedes tener los santos huevos de hacer que el paciente se amolde a una metodología y no que tu metodología está adaptada a la realidad, a los gustos, a la apetencia y a los valores del paciente. Es que yo he visto cosas tan locas como con una persona extremadamente religiosa
que es verdad que tenía ciertos problemas sexuales, decirle que, bueno, pues que tiene que comprarse juguetes eróticos y que tiene que explorar su sexualidad y que tiene que masturbarse y no sé qué. Que es cierto que está estudiado que ese tipo de cosas ayudan en determinados problemas sexuales. Pero, tío, le estás planteando al paciente un tratamiento psicológico que va en contra de todo su sistema de moral, de todos sus valores. No puedes hacer eso. Tienes que ayudarla a encontrar una manera de poder modificar ciertas cosas de su vida sexual, pero en coherencia con su sistema de valores. Y no digo esto porque sea religioso o tal, lo digo simplemente como un ejemplo. Es que es absolutamente inhumano y absolutamente poco empático. Y luego se llenan la boca de empatía. ¿Tú crees que estás siendo empático con este paciente religioso cuando le estás diciendo que tiene que comprarse juguetes sexuales, que para él eso es un pecado y una perversión? No estás teniendo una mierda de empatía y te estás escudando en decir simplemente que es que la técnica psicológica y que está empíricamente validado. En fin, de flipar. Luego, también otra cosa que me impresiona es que van rapidísimo a intervenir. Van a aplicar cosas, aplicar métodos sin reflexión, sin análisis. Luego, además, algo no funciona, le pones una técnica al paciente, el paciente no le da resultado o no es capaz de hacerla, y en vez de decir, oye, esto no está funcionando, voy a probar otra cosa, esto que ya hemos probado 4 veces y no ha ido bien porque tú no lo has hecho, bien porque no da resultado, no, lo vamos a probar una quinta, una sexta, una séptima, una octava, una novena, una 10ª vez, ¿vale? Sin cambiar absolutamente nada. Coño, ¿no te has dado cuenta que no ha funcionado 5 veces? ¿Por qué crees que la vez número 11ª va a funcionar? Si es que es evidente que no. Pero no, claro, como es lo que dice el manual, como es la técnica que tiene evidencia científica, es que son miopes. Hemos perdido la puta visión de conjunto. Otra cosa importante, y ya vamos a esto, es la intolerancia que tenemos hoy en día con el malestar. Es decir, la psicoterapia tiene que ser cálida, tiene que ser humana, pero tiene que ser incómoda. Porque la psicoterapia consiste en ver las partes de nosotros que no queremos ver. Consiste en conectar y ser conscientes de nuestras heridas, de nuestros miedos, de lo que hay de nosotros que ni siquiera nosotros mismos aceptamos, de cómo nos juzgamos. Entonces la psicoterapia tiene mucho de exponernos a sensaciones desagradables y a partes de nosotros que no nos gustan. Una psicoterapia que solo alivia el malestar es una psicoterapia que no está enfrentando nada. Es una psicoterapia que lo que estás haciendo es que probablemente el paciente se autoengaña y huye de ciertas cosas de su vida y evita cierto tipo de experiencias, y en vez de tú ayudarle a relacionarse con el malestar de otra manera y a enfrentar esas situaciones, le estás dando una manera de aliviar el malestar para que pueda seguir no enfrentándose a las situaciones. Estoy harto de ver pacientes que me vienen y me dicen, no, es que estaba mal en el trabajo y entonces mi psicólogo me enseñó determinado tipo de técnicas para que no me afectara tanto el trabajo. Tío, de verdad, esto es como si tuviera una persona que se sienta en una silla con clavos y tú le ayudas a que haya formas de que le duela menos la silla con clavos. Coño, habrá que cambiar la puta silla, ¿no? Y habrá que intentar entender por qué ese paciente se sienta en una silla con clavos y no busca la manera y eso no le chirría y piensa que es él el que se tiene que amoldar y el que lo está haciendo mal, en vez de decir, vaya puta silla de mierda, y porque su dolor no le conmueve y lo único que le importa es sentarse bien o que los otros notan que le duelen los clavos. O sea, es que es una terapia miope que solo busca aliviar el malestar y que no va a lo profundo. Luego también eso, o sea, los terapeutas es o aliviar el malestar con la técnica o reducir el síntoma o simplemente que el paciente hable y se desahogue. Nada de eso es un cambio real. Es decir, las técnicas psicológicas están muy bien. Tú puedes ayudarle al paciente a manejar algo y que le gestione menos malestar. Pero eso tiene que ser para que, oye, te bajo la ansiedad y como te bajo la ansiedad, te pones a enfrentar todo esto que te da miedo. Hablas con tu padre de la mierda de infancia que tuviste y de por qué fue un cabrón y no te trató bien. Buscas otro trabajo estando menos bloqueado porque en tu trabajo las cosas tú no estás cómodo y no estás funcionando. Te planteas por qué te cuesta tanto lo que no va bien con tu pareja y por qué nunca estás satisfecho con ella y a lo mejor es que no estás realmente enamorado. O sea, vas a la terapia tiene que ser algo que ocurre en el mundo real del paciente, no en la consulta. Recuerda a David Antón, un gran compañero y profesor y luego compañero mío
en la academia y dimos una asignatura media dimos tratamiento psicológico 1 en el grado de psicología en la universidad, en el Centro Universitario Cardenal Cisneros de la Universidad de Alcalá de Henares. Y este tío a mí me dio una cosa cuando era alumno suyo que me pareció clarividente, que me dijo: la terapia es lo que ocurre entre las sesiones. Claro, es decir, al final la terapia es en la vida real, hay que enfrentar los problemas de la vida real. Entonces, si alivias un síntoma, que no digo que esté mal, ¿vale?, tiene que ser para que, como el paciente se sienta mejor, enfrente el problema en la vida. Pero no, cada vez más las soluciones son cosas que te quitan un poquito del síntoma, que te desahogan, pero que no estás enfrentando lo que ocurre en la vida. Es decir, hay una desconexión entre la psicoterapia y la vida real del paciente. Con lo cual, la solución no es real. La solución es algo que ocurre en su mundo interno, que ocurre de manera descontextualizada, y si no afrontan lo que genera malestar, pues ese malestar va a seguir estando ahí, con lo cual el paciente está condenado a estar siempre aplicando las tecniquitas y los recursitos. Otra cosa que me sorprende un montón es que los terapeutas de hoy en día tienen un montón de miedo. O sea, yo cuando contrato gente para mi equipo, luego le tengo que hacer una formación de la hostia a mis psicólogos de estar contigo. Y es una cosa que siempre controlo. Todas las semanas yo me reúno con ellos 4 horas y entonces tengo que controlar un montón cómo les cuesta y ya aprenden y oye, van muy bien, pero de entrada siempre tengo que hacerles una formación muy intensiva porque les cuesta confrontar al paciente, porque solo saben validarlo, solo saben decirle o son muy fríos o muy técnicos o caen en el claro, yo te entiendo, qué mal te sientes, qué tal, que me parece muy importante. La empatía es fundamental. Hay que aceptar incondicionalmente al paciente, pero también hay que confrontarlo. También hay que señalarle sus contradicciones. También hay que enseñarle cómo repite: oye, te hicieron daño con esto en la infancia, pero tú ahora de adulto lo estás haciendo. Te quejas cuando la gente te dice que no vales, pero tú estás todo el rato con la autocrítica diciéndote que eres un mierda. O sea, hay que confrontar al paciente, hay que llevarlo al incómodo, hay que hacerle ver lo que no quiere aceptar de sí mismo, hay que hacerle ver lo que está rehuyendo, hay que hacerle ver de qué se queja pero no asume su responsabilidad. Entonces, hay eso, terapeutas, o que solo se centran en la técnica o que solo pasan la manita por el lomo por las mismas, porque tienen miedo de tratar con la vida real del paciente, de tener un encuentro persona a persona y de decir cosas que son incómodas. Entonces se quedan en la técnica porque es muy aséptica. De ahí yo no estoy hablando de ti, estamos hablando de si aplicas la técnica bien o mal, o hablamos del diagnóstico y así no hablo de ti y no hay un contacto real y me evito cualquier situación polémica, o me pongo en plan abuelito adorable que te pasa la mano, que bueno, que te alivia, que te desahoga, que muchas veces validar es súper importante. Yo siempre, sabéis que hablo de la importancia de la humanización, de la compasión, de tal, pero no solo vale con eso. Entonces, terapeutas que tienen miedo de confrontar al paciente y de señalarle las cosas. Bueno, esto en gran medida viene porque, claro, como en la formación no se les da importancia a la relación terapéutica, o sea, la relación terapéutica es algo bueno, como que está ahí, sí, te dicen, esto es muy importante, pero no hay técnica, no dedican foco, no plantean. Yo cuando voy a dar seminarios me sorprende cómo todo el mundo me pregunta por técnicas, me pregunta por diagnósticos y absolutamente nadie en ninguna de las formaciones que he dado formaciones en la Complutense, en la Autónoma de Madrid, en la Universidad de Palma de las Islas Baleares, en la Universidad Europea de Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas, en la Universidad de Alcalá de Henares, en la universidad, salvo en el CEU, creo que en Madrid he dado clase en todas, he dado algún seminario en la Asociación Española de Psicología Sanitaria. O sea, yo he dado clase en casi todos los sitios. Nunca nadie me ha preguntado nada por la relación terapéutica. Nunca nadie me ha dicho, oye, ¿cómo hago para ganarme la confianza? ¿Cómo hago para ser más empático? ¿Cómo hago para entender mejor al paciente? O sea, es que me parece absolutamente de locos. Solamente eso, una terapia que tiene una miopía intelectual brutal. Luego además hay una guerra absurda entre si yo soy conductista, si tú eres psicoanalista, y están peleándose por ver quién tiene razón en vez de aprender de todos los modelos. Yo me he cargado 2 años de formación en psicoanálisis, 4 años en psicoterapias humanistas,
7 años de terapia cognitivo-conductual y conductismo, 2 años de terapia sistémica, todo eso de formación. Y sigo leyendo, sigo aprendiendo, sigo hablando con colegas de otras orientaciones para aprender de ellos y salir de esta guerra de no, el mío es lo bueno y lo tuyo es una mierda. Bueno, yo sigo creyendo que las psicoterapias humanistas son mejores que todas las demás, pero yo intento aprender y integrar del resto de modelos. Y es que a los psicólogos actuales les da igual, solo van a formaciones de su modelo. Es una cámara de eco donde estamos todo el rato retroalimentándonos y autocomiéndonos la polla. Es que es ridículo. ¿Cómo vas a aprender, criaturica, si siempre estás haciendo más de lo mismo? Y luego, claro, cuando el paciente no le funciona eso, no sabes hacer otra cosa, porque estás en un seco de confirmación continua. En fin, ¿más problemas que tiene la psicología actual? Bueno, pues lo que digo siempre, hay una privatización del malestar, que esto me parece muy importante, es decir, una persona tiene ansiedad y rápidamente vamos a cómo está gestionando sus emociones o sus pensamientos o si se relaja. Oye, lo mismo tengo ansiedad porque vivo con mis padres y tengo 32 años o porque tengo un contrato temporal, llámame loco, ¿vale? O porque de pronto mi barrio, que era inseguro, pues ahora es inseguro de cojones y ha aumentado un montón la criminalidad. O una persona que se siente sola, pues a lo mejor eso tiene que ver con que ahora ya no tiene vecinos y en su barrio solo hay Airbnb, o su vecino se llama Abdul y no hablan ni el mismo puto idioma y tienen una cultura y una forma de entender la vida diferente, con lo cual es muy difícil que puedan ser colegas, o es que el problema es que cada 5 años cambia de ciudad porque hoy en día el mercado laboral está como está. Entonces vamos a dejar de privatizar el malestar y vamos a ver lo que ocurre. Porque es verdad que el paciente y el psicólogo no pueden intervenir en lo social. Pero entender eso desculpabiliza que te cagas. Porque hoy en día la gente tiene 2 problemas. Estar mal y sentirse culpable por el hecho de estar mal. Y si solamente hablamos de lo que el paciente hace bien o mal y no hablamos del contexto y de lo que ocurre socialmente, lo que estás haciendo indirectamente es culpabilizar al paciente. Bueno, pues esto, que creo que es de cajón, la gente no lo ve. Con 2 cojones. Luego eso, una cultura absolutamente obsesionada con la productividad. O sea, la sociedad del cansancio de Byung-Chul Han o la obra de Lipovetsky, que son filósofos, y esto también lo podríamos hablar, como los psicólogos no leen nada de sociología, de filosofía, de antropología, de religión, que me parece de puta coña. Bueno, pues eso debería ser lectura obligada para todo el mundo. Viene gente, oye, es que yo quiero aprender a gestionar mejor mi tiempo. Y el terapeuta le da herramientas de gestión del tiempo, sin pararse a pensar, oye, y exactamente, ¿no será que no llegas a las cosas no porque te organizan mal, sino porque quieres abarcar demasiado? Oye, ¿y por qué quieres abarcar tanto? ¿Te sientes culpable? ¿Estás poniendo tu amor propio y tu validación en obtener logros? ¿De dónde viene esto? Bueno, lo que decía, ¿no? Que no se cuestiona al paciente, se ve el árbol pero no se ve el bosque, y en vez de ir en contra de estas tendencias sociales que promueven malestar psicológico, lo que estamos haciendo es reforzarlas. Lo que estamos utilizando es, para lo enfermizo de la sociedad, crear técnicas que fomentan esa faceta enfermiza. Y el problema no es la técnica, el problema es que el psicólogo no está viéndola, no está entendiendo lo que ocurre. Luego, eso, tenemos una psicología que es totalmente una moda. De pronto ahora se pone de moda el MDR, de pronto todo es apego, de pronto la gente es altas capacidades. O sea, unas modas, unas cosas en vez de ver el conjunto, un de pronto sobredimensionar algo, ahora todo es trauma, todo es trauma. O todo se cura con MDR, o todo se cura con mindfulness, y la técnica se pone de moda. Y esta otra cosa que se lleva haciendo 40 años, esto ahora no importa porque no es nuevo, porque no es innovador. Oye, que esto estaba funcionando. Si ya funcionaba. O sea, ¿cómo puede ser que cada 3 años, 4 años haya una cosa que se pone mega de moda y que de pronto es la solución mágica para todo? Oye, y si es la solución mágica, ¿por qué a los 4 años estáis dando la tabarra con la siguiente cosa? Coño, ¿no lo habéis solucionado ya con eso? Bueno, pues eso, tenemos una psicología sujeta a modas y que parece un producto de consumo. La verdad que me parece de loco. Luego, además, otro problema social que que está teniendo un impacto enorme en la psicología es el buenismo. O sea, este buenismo, adoctrinar a la gente con moralismos timoratos, decirle a la gente cómo tiene que ser, cómo hemos prohibido la rabia, que la rabia es una emoción adaptativa, que es algo hipernecesario, oye, que la gente tiene derecho a protegerse,
que la gente tiene derecho a mandar a tomar por culo, o este buenismo moralista de lo que tiene que ser. El otro día ponía gente en comentarios porque hablaba de que a mí me gusta irme de cervezas. ¡Oh! Un psicólogo que habla abiertamente de beber alcohol y se emborracha. ¿Qué quieres? ¿Que niegue la realidad? Pues me voy de cervezas como muchísima gente, y no soy alcohólico ni mucho menos, pero creo que no tiene nada de malo. Y además, ¿qué sentido tiene que los psicólogos planteemos una manera de vivir y nos mostremos desde un personaje estereotipado y buenista, que eso luego no lo va a aplicar nadie en la vida real? Volvemos a la validez ecológica. ¿Tú crees que estos métodos rígidos realmente los va a aplicar alguien? ¿Tú no crees que ponerte como don perfecto y plantear cosas absolutamente imposibles de conseguir, no crees que va a hacer que la gente se culpabilice y se sienta un peor? Joder, un poco de sentido común. Y luego estos moralismos, llenar la psicología de ideología. O sea, es una cosa que yo flipo con distintos colectivos, ¿no? Psicología cristiana, psicología feminista, psicología... Oiga, la ideología y las creencias y los movimientos tienen que estar fuera de la práctica clínica y de la ciencia, porque es una de las bases del método científico, porque es una de las bases de la construcción de conocimiento, y porque el código ético de cualquier sanitario te deja de manera muy clara que tú no tienes que convencer a la gente de nada, ni cambiar su manera de ver la vida, ni cambiar su sistema de valores, y que no pueden mezclar psicología con otras cosas que podrán ser buenas o malas dependiendo del sistema de creencias de cada uno, pero que no pueden mezclarlo. Y bueno, dices eso, yo flipo la deformación y la de gente que dice psicólogo con perspectiva X y lo pone en su perfil. Tío, que no puedes tener perspectivas ideológicas, que no puedes impregnar de buenismo todo esto. No hagas una psicología que no combate nada el posmodernismo. O sea, el posmodernismo es una de las tendencias que tenemos ahora de ver la vida en la que todo es relativo, en la que todo es cuestión de educación, en la que la realidad no existe y todo es cómo la interpretamos y cómo la vemos y cómo nos sentimos ante ella. Entonces, tenemos una psicología que no cuestiona nada de esto. Claro que importa cómo veo yo las cosas, pero hay cosas que son lo que son. No todo es cómo lo veo, cómo lo interpreto, cómo me siento yo al respecto y la narrativa social. Porque además hay normatividad y narrativa que no va a cambiar. Entonces tienes que aprender a poder rebelarte internamente con ella, pero no engancharte en el victimismo, o poder tener pensamiento crítico y cuestionarla, y no simplemente culpabilizar de todo a la normatividad. Entonces, bueno, eso, una psicoterapia profundamente posmodernista, y no se cuestiona eso como marco epistemológico. Y luego además se está utilizando la psicología desde las diferentes ideologías. Vuelvo a la idea de la privatización del malestar. O sea, que no planteemos que hay algo sistémico, que hay algo estructural, que hay algo de cómo funciona la sociedad, la economía, las redes, que me parece ridículo. Los problemas que además tenemos con todo el tema de la divulgación. Oye, qué bien que hayamos quitado el tabú de la salud mental, qué bien que se vendan libros de psicología y autoayuda, aunque pues, ya sabéis todo lo que yo opino de la autoayuda y del falso pensamiento positivo. Qué bueno que haya perfiles o canales como este, como mis redes, donde haya un montón de gente hablando de psicoterapia. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente está creando contenido en base a cómo funcionan las redes y en base a lo que funciona, y no en base a lo que vendría bien para una buena divulgación sanitaria. Por ejemplo, yo sé que hablando de esto, un montón de gente, yo saco a veces temas que creo que hay que hablar de ellos y que sé que el enfoque no gusta o que va en contra de la corriente social actual, y la gente me escribe, me cancela, pierdo seguidores, un montón de cosas. Pero es que, claro, lo que me viene bien para crecer en redes no significa que sea lo que viene bien que yo divulgue como psicólogo. Y claro, nos intentamos adaptar la psicología a las redes y no el contenido de las redes a la psicología. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? Pues un contenido que favorece mucho a la identificación. Es decir, yo lo he visto perfectamente que cuando subo posts donde la gente se identifica con lo que está contando, eso tiene un alcance brutal, me da un montón de seguidores, un montón de comentarios y me gusta y tal y cual. Ya, pero es que promover que la gente se identifique con ciertas cosas, que además a veces son cosas que no tienen rigor, que simplemente lo que buscan es una respuesta identitaria, que simplemente lo que buscan es ¡ay, sí soy! Y este tipo de reacciones, pues no... en cosas viene bien porque ayudan a normalizar y dar visibilidad, pero en muchas cosas promueve el victimismo, o en muchas cosas
creas etiquetas que luego no tienen consistencia, como el PAS, o en muchas cosas, ¿vale? La persona se identifica y le gusta ese contenido y qué bien, pero no le estás dando ninguna solución real al problema que tiene. Otra de las cosas que ocurre muchas veces es eso, es que lo que funciona en redes, claro, es lo que es muy llamativo, muy impactante, muy emotivo, favorecer ese clima emocional fácil, empalagoso, de lágrima fácil, de ay qué penita, cosas que son muy emotivas, es un poco como sensacionalismo, ¿no? Y claro, eso provoca una reacción emocional en la gente lo comparte, lo comenta, pero luego muchas veces nos aleja del análisis profundo, nos aleja de las propuestas y de las soluciones y eso, y muchas veces parece que estamos buscando más provocar una emoción en la gente y una reacción intensa y que llame la atención más que hacer contenido de calidad y explicar a la gente las cosas, aunque sea polémico. Luego además también las redes nos obligan, y a mí me pasa en que tienes que explicar algo en un reel de 15 segundos, de 40 segundos, en un post que te caben 4 frases, que no sé qué. Claro, pues muchas veces caemos en el simplismo, porque no puedes explicar matices, porque no puedes hablar de cosas pequeñas, porque no puedes desarrollar los argumentos. Y luego la gente intenta aplicar esos simplismos en su vida y, oh sorpresa, no funcionan y no encajan. Claro, porque son increíblemente reduccionistas. Otro problema también es que las redes te obligan a hablar de la tendencia, a lo que está de moda, a lo que se busca en Google para tener posicionamiento SEO, a lo que habla todo el mundo ya es polémica. Entonces, claro, vuelvo a lo mismo, estamos adaptando la psicología a las redes y no las redes a la psicología. No decir cosas polémicas por el miedo a la cancelación, a que le den a no me gusta, a perder seguidores, al comentario en contra tuya, a que te critiquen. Bueno, pues tío, es lo que digo siempre, el rechazo es el precio de la libertad. Yo digo lo que digo, me caen 1000 hostias, a ver cuántas me caen de este podcast, pero sinceramente es que si no, no vamos a hablar de las cosas. Es que hay cosas que son impopulares o que son incómodas, pero precisamente por eso le vienen bien a la gente. Porque si a la gente solo le dices, qué bonito eres, llevas razón, no te cuestiones nada, no te plantees nada, que todo sea agradable y cómodo y venderte una fantasía, luego viene la frustración, luego viene no entenderlo y luego viene esa sensación de que la psicología son los mundos de Yuppie que vivimos en el país de la piruleta, pero que eso luego no se aplica a la vida real. Y encima el paciente no solo cree que la psicología no funciona, sino que la otra opción es que se siente culpable porque estoy haciendo lo que hace el psicólogo y lo tengo que hacer mal, o yo tengo que ser más raro que un perro verde y que el copón porque a mí no me funciona. Con todo hay grandes creadores de contenido. Y digo aquí, Claudia Nicolasa, brutal los análisis que hace. Víctor Amat, otro primera espada y un figura que flipas. La psicóloga Japuta también tiene cosas muy, muy, muy buenas y desde el humor aborda cosas muy bien. Ella Psicología, Guadalupe, ella con Y, también hace un contenido muy bueno. Entra en lo espiritual y no solo habla de psicología, pero experto en personalidad también tiene cosas que a mí me gustan muchísimo. Fíjate, de esta gente que estoy hablando, hay uno que es estratégico, hay otro que es humanista, hay otro que es cognitivo-conductual, hay otra que es psicoanalista. Joder, es que hay eso, tenemos ese sectarismo y los únicos buenos son los míos. Bueno, lo que quiero decir es que no todo es echar hate. Hay gente que hace contenido muy bueno, porque claro, si no eres psicólogo, pues muchas veces cuesta identificar cuándo hay alguien serio o cuándo hay alguien que incluso serio se deja demasiado llevar por las tendencias en redes. Así que ahí tienes buenas recomendaciones. Luego, también tenemos problemas en la formación. Casi todos estos problemas que estoy dando vienen de los problemas en la formación de los psicólogos. Y creo que, es verdad que esto es mi opinión, pero creo que tengo idea porque he sido tutor de prácticas en más de 7 universidades, porque he sido profesor de grado y de máster en Psicología General Sanitaria, porque actualmente sigo colaborando en congresos y formaciones y porque doy clase a los psicólogos residentes y a los psiquiatras residentes de salud mental en la unidad de docencia y psicoterapia del Hospital Universitario de Granada Virgen de las Nieves. Es decir, doy formación a los psicólogos y a los psiquiatras de la Seguridad Social. Es decir, creo que todo esto, y perdonad si parece que me estoy comiendo la polla y poniéndome medallas, creo que todo esto me da una visión de haber pasado por todos los tipos de formaciones que hay en España y por psicólogos de la pública, de la privada y de distintos contextos. Entonces, sí, por cierto, si quieres que haga un buen análisis
de todo lo que ocurre en la formación de los psicólogos, incluso contenido especialista para profesionales, más entrando al detalle, pónmelo en comentarios y empiezo a hacer vídeos de formación o criticando la formación, ¿vale? Que es una cosa que a mí me gusta mucho. Entonces, si os mola, decírmelo, y aunque me dedican más tiempo y más esfuerzo, porque hay que ser más técnico y más riguroso, no tengo problema en ponerme a hacerlo. Pero bueno, vas a flipar con todo lo que te voy a comentar de la formación. Para empezar, hay 4 grandes corrientes de psicología. Bueno, pues en las universidades, salvo en un par de excepciones, solo te enseñan una o como mucho te enseñan 2, que casi siempre es precisamente esta psicología tecnificada, esta psicología desconectada y que no ve la visión de conjunto, que siempre es o psicoterapia conductista o psicoterapia cognitivo-conductual y a veces algo de sistémica o estratégica. Que los modelos, es verdad que a mí no son mis favoritos, pero no creo que sean malos en sí, es que encima se explica de esta manera. Pero es verdad que aunque tú puedas tener un modelo, estudiar otros modelos te flexibiliza, te ayuda a ver cosas, te da otros recursos, aprendes o te reafirmas en tu postura. Bueno, pues aquí, nada, solo hay un modelo. Luego lo que te decía antes, desconexión de otras disciplinas. Es decir, a la gente no le enseñan nada de filosofía, no le enseñan nada de antropología, no le enseñan nada de sociología, no le enseñan nada de comunicación, no le enseñan nada de un montón de cosas que lógicamente ayudan a entender el mundo en el que vive el paciente, que a lo mejor no puedes intervenir en él, pero entenderlo te ayuda a tomar distancia, a que el paciente lo cuestione y a comprender mejor lo que le ocurre. Bueno, pues de eso nada de nada. También eso, poquísima formación práctica. O sea, es práctica en el sentido de que nos dan muchas técnicas, pero ni hay muchas horas con pacientes, ni por ejemplo ves terapia grabada, que es una manera de aprender mucho, ver a psicólogos expertos y ver cómo trabajan. No hay nada de formación en la relación terapéutica, que vuelvo a lo mismo. Lambert ya demostró en 1992 con sus famosos metaanálisis para la APA que lo que más cura a un paciente es la relación, entre el 35 y el 40% del cambio, y que la técnica es solo entre el 10 y el 16%. Bueno, pues toda la formación se centra en la técnica y nada en la relación terapéutica. Y luego además no explican un montón de cosas fundamentales sobre cómo hablar con un paciente, cómo contar una metáfora, cómo poner ejemplos, cómo tener pensamiento crítico, cómo ver, tener un enfoque estratégico para evitar que un problema caiga en un círculo vicioso, porque si te paras a pensarlo, casi todos tus problemas son un círculo vicioso que no sabes romper. Eso se rompe con pensamiento estratégico y no lo explican. Es decir, hay habilidades de diálogo, de conversación, de comunicación, de análisis, más allá de la técnica. De hecho, en la relación, en terapia, la técnica es solo el 10, el 15, el 20% del tiempo en la consulta. El otro 80% es diálogo y relación. Bueno, pues no hay nada de formación en diálogo y relación. Es que es de locos. Yo tengo psicólogos que me vienen a las formaciones y que incluso se han sacado una oposición dificilísima como es el PIR. Y es gente que no lee, es gente que no tiene léxico. ¿Cómo vas a saber explicar cosas si no tienes léxico y si no tienes vocabulario? Es que es ridículo. Luego, bueno, hay poquísima especialización. Todos los psicólogos ven de todo, desde esquizofrenia a depresión, pasando por ansiedad, por TDAH, por autismo, cuando habría que especializarse. Es como un médico que lo mismo te pone tetas, que te cura la gripe y que te opera a corazón abierto. No, oiga, coja usted algo y especialícese. Yo, por ejemplo, solamente veo trastornos neuróticos, que es pues problemas de desregulación emocional, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, obsesividad, vacío existencial, pero yo no veo esquizofrenia, yo no veo bipolaridad, yo no veo autismo, yo no veo TDAH. Es decir, no puedes saberlo todo. Pues nada, no hay nada de forma de especialización y de coger una cosa y aprenderlo. Hay un título generalista que te permite hacer de todo. Más problemas en la formación en España, a diferencia de la mayoría de países, no te obligan a hacerte terapia personal, que digo yo que el psicólogo tendrá que hacerse terapia para poder entender mejor cómo se siente un paciente, o porque si yo soy el que decide si lo tuyo está bien o mal, o es enfermo o no, en base a mi criterio, habrá que revisar mis criterios. Entonces, en la mayoría de países, un psicólogo se tiene que hacer unas 40 horas de terapia personal, que es más o menos un año y algo en terapia, ¿vale? Antes de poder ver pacientes. Y aquí no lo piden y nadie lo hace y nadie ni siquiera dice, oye, esto hay que hacerlo. O sea,
de locura. Y luego también poquísima supervisión. Incluso cuando yo acabé toda mi formación, yo luego me tiré años yendo a supervisarme. Que eso es que le pagaba una hora a un psicólogo que sabía más que yo, más veterano, y me sentaba con él cada 15 días y le decía, oye, mira, estoy haciendo esto, he probado esto, tengo esta duda, ¿tú qué opinas? Tú no sé qué. Y claro, hablar con un tío que lleva 20 años de ejercicio y que es un experto y que es un profesional de prestigio, pues te arregla un montón de dudas y aprendes muchísimo, además de manera muy práctica, y además ves cómo ayudar mejor a tu paciente. Bueno, pues en España tampoco hay una obligación legal de supervisión. Una de las cosas por las que los psicólogos de mi equipo de Estar Contigo están más contentos es que, a pesar de que muchos son veteranos y tienen mucha experiencia y muy buena formación, nosotros todas las semanas nos sentamos 4 o 3 horas a comentar los casos y analizarlos entre todos. Entonces, aprendemos de los compañeros. A lo mejor tú no has visto algo, pero tu compañero lo ha visto. O un compañero te trae un caso interesante. Y los vemos entre todos. Yo les doy consejos. Como cada uno viene de distintas formaciones y distintos sitios, proponen cosas que hay veces que yo ni siquiera las conocía, y mira que soy un puto friki de esto. Entonces se aprende muchísimo y además te calma mucho como terapeuta saber que hay gente que te va a aconsejar y que te va a acompañar, a lo mejor no en la consulta, pero sí en el análisis intelectual del caso. Bueno, pues en España ni terapia personal ni supervisión de casos. Eso no es obligatorio por ley. No es de loco, ¿eh? Vuelvo a lo mismo. Si te interesa el tema de la formación, escribe y hago uno hablando mucho más en detalle y analizándolo todo, porque bueno, esto de hoy es más divulgativo. Pero eso, comenta si quieres que haga cosas sobre formación y que haga un análisis más exhaustivo y al detalle de esto. Finalmente, y voy terminando, el problema es que la psicología es inaccesible. O sea, el otro problema que tenemos es que en la seguridad social no hay psicólogos, que la mayoría de la gente no puede pagar los 240, 300 euros que vale al mes una psicoterapia, y nadie está hablando de esto. ¿De qué sirve darle visibilidad a la salud mental si la gente no tiene acceso a la salud mental? Porque, oye, mi contenido, me alegro si te ayuda, pero desde luego si tienes un problema enraizado, no lo vas a solucionar con contenido. Eso se soluciona con terapia y la gente no lo puede pagar. En fin, bueno, y perdonad la cuña, pero bueno, por eso yo monté Estar Contigo Terapia con otros psicólogos, psiquiatras y profesores universitarios de psicología, porque estábamos preocupados de esto, es que la gente no lo puede pagar. Bueno, pues nosotros, es verdad que ojalá hubiera más psicólogos en la sanidad pública, pero lo que ofrecemos es eso, que la gente pueda hacerse una terapia financiando el tratamiento, y en vez de pagar 300 euros al mes o 240 por 4 sesiones, paga una cuota fija de 49 euros y empiece con sus 4 sesiones mensuales de 1 hora. En fin, bueno, no me quiero poner a hacer public, pero que el otro gran problema es que la gente no tiene acceso a la terapia y tampoco nadie habla de esto. Grandes frases de otros. Si solo tengo un martillo, creeré que todos mis problemas son un clavo. Abraham Maslow. Bueno, pues he elegido esta frase del terapeuta humanista Maslow, que hablo mucho de él porque me flipa, pero esta frase me gusta mucho porque habla de lo que he dicho antes. Como solo tenemos psicólogos muy centrados en la técnica, solo tienen un martillo, que es la técnica psicológica y el diagnóstico, pues claro, luego creen que todos los problemas son lo mismo, son un clavo. Cuando tú tienes diferentes enfoques, diferentes visiones, cuando tú no solo ves el árbol, sino que ves el bosque, cuando además ves al ser humano más allá de ver el síntoma, cuando además entiendes lo que está ocurriendo en la sociedad y cuando conoces diferentes modelos de terapia que tienen diferentes tipos de técnicas, tienes un martillo, un destornillador, unos alicates, no sé mucho de herramientas, un taladro, y entonces todo eso te permite intervenir mucho mejor. Si solo tienes un martillo, si solo sabes hacer una cosa, siempre harás lo mismo. Y ese es el gran problema de la psicoterapia actual, y por eso las terapias no funcionan. Grandes frases de otros. Bueno, soluciones. Pues en primer lugar, si eres usuario, no eres psicólogo, te diré que la solución es: en primer lugar, te recomiendo informarte de los distintos tipos de terapia que hay para que, oyendo sus planteamientos y sus ideas, veas cuál crees que te puede encajar más, y diciendo, oye, pues yo creo que me encaja más el psicoanálisis, o me encaja más el conductismo, o me encaja más la sistémica, pues luego buscas un terapeuta de esa orientación. Es verdad que se habla poco de los diferentes tipos de terapia.
tengo pendiente hacer podcast. Voy a hacer un podcast de cada tipo de terapia para explicarlo bien, ¿vale? Pero eso, infórmate de los distintos tipos de terapia. Te recomiendo leer un poquito, o sea, antes de gastar tiempo y dinero en una terapia, dedica un poquito a informarte, ¿vale? Luego, otra cosa muy importante es, lo más importante para que una terapia funcione es que conectes con el psicólogo. Entonces, te merece la pena dedicar un poco, probar, o sea, no, si tú tienes 2 sesiones, y esto se lo digo yo a mis pacientes, tú vienes a verme y si en 2 sesiones tú no sientas que conectas conmigo y a ti no te encaja la visión que te estoy dando de tu problema y por dónde te digo yo que creo que van los tiros, que es verdad que en 2 sesiones no te lo puedo plantear todo, pero bueno, a brocha gorda te puedo dar una idea. Y sobre todo, si tú sientas que no conectas conmigo ni con mi método y que eso a ti no te encaja, pírate y busca otra cosa. Bueno, yo eso se lo digo a los pacientes y me miran sorprendidos porque parece que los psicólogos no quieren hablar de esto, no quieren hablar de que hay que probar hasta que encuentre un psicólogo con el que conecto bien, porque ese es el mayor predictor de éxito de una terapia. Si es que eso está hiper demostrado. Lo demostró Lambert, lo demostró Norton con los estudios de empatía. Bueno, hay un montón de autores que han demostrado esto. Y nadie habla de eso. No hay ningún psicólogo en esto que diga, oye, o muy pocos, por desgracia, a ver, los haylos, claro, que diga, oye, prueba conmigo, si no conectas, buscas otro profesional y yo te recomiendo a otro profesional. Pero no lo fuerces. Bueno, en fin. También eso, te recomiendo desconfiar de los psicólogos que hacen de todo. Si hay un tío que hace infantil y adultos y pareja y ve trastornos del neurodesarrollo y hace psicoterapia y además hace coaching y... O sea, psicólogos que hacen... Saber de todo es igual a no dominar nada. Yo te recomiendo que busques gente relativamente especializada en un área en concreto, ¿vale? Luego, otra cosa que te recomiendo si estás buscando psicólogo es que le preguntes a tu terapeuta si ha hecho terapia personal, si se ha hecho su propia terapia, porque en general suele ser un buen indicador, ¿vale? Y además ese terapeuta es mucho más incómodo, más empático, perdón, porque como ha estado en lo incómodo que es ser paciente, luego entiende cómo se siente un paciente. Y creo que además son más humildes y tienen más conciencia, en fin. Te recomiendo que tu psicólogo haya ido a terapia. Otra cosa importante es, bueno, pues si es verdad que tú no conoces al psicólogo, pero si, por ejemplo, tú sigues a algún divulgador que te gusta, imagínate que sigues a Víctor Amán o imagínate que sigues a Claudia Nicolasa, preguntarle, oye, ¿te identificas con ellos? ¿Lo que tú haces se acerca a ellos? ¿Por qué? Porque si son del mismo enfoque y a ti ese divulgador te encaja, probablemente ese tipo de terapia te va a cuadrar, ¿vale? Verdad que esto tiene muchas matizaciones y es verdad que tampoco es una regla de oro infalible, pero creo que es una buena pregunta. O tú decirle, mira, yo normalmente veo estos divulgadores de psicología, veo estos creadores de contenido, veo estos escritores de libros de autoayuda. Y ahí el tío te podrá decir, pues, si está de acuerdo o no y por qué. Y tú tienes algo ahí un poco para comparar o para entender por dónde van los planteamientos de ese psicólogo y no que tú estés buscando jureles y que resulte que este tío cocine con salmonetes. Pues eso no va a cuadrar, ¿vale? Luego, creo que habría que crear mejores programas formativos en las universidades y en las instituciones de psicología. Pero bueno, esto no es una solución para ti como paciente. Pero bueno, creo que eso, que hay que crear programas de formación que formen en habilidades de comunicación, que formen en pensamiento crítico, que formen en empatía, que formen en pensamiento estratégico, que le enseñemos a la gente todos los modelos de psicología y no solo uno, que metamos otras disciplinas de filosofía, de comunicación, de sociología. En fin, tengo pendiente hacer formación, quiero empezar a hacer formación y a sacar formación por internet y también podcast y contenido de formación. Así que bueno, espero poder formar parte de la solución y no solo criticar y ofrecer cosas que yo creo que subsanen todos estos problemas. Luego también otra cosa que necesitamos es una mejor legislación, mejores leyes para regular la psicología y que se creen especialidades para evitar estos psicólogos que todo el mundo hace de todo y garantizar por ley y por especialización regulada que la gente sabe hacer lo importante. ¿Verdad? Que critico el coaching por su falta de legislación, que no tienen ninguna, pero es que la psicología tampoco tiene mucha. Entonces, esto habría que especializarlo. Por ejemplo, en psiquiatría, hasta ahora no había la especialidad de psiquiatra infantil. Cuando un paciente niño y adolescente es muy diferente de un adulto. Bueno, pues eso tenemos que ir especializándonos y ir creando
cuadros específicos para aumentar la eficacia en las terapias. Y luego, por último, ojalá, que esto es mi sueño húmedo, aumente el número de psicólogos en la seguridad social y aumente el número de psiquiatras y no estén los médicos de cabecera, que no es culpa de ellos porque ellos no son especialistas en esto, recetando psicofármacos y no abordando la causa real del problema. Que así somos el país con más consumo de ansiolíticos del mundo, y eso que tenemos mucha menos población que China o Estados Unidos. Tiene bemoles el asunto. En fin, esto es todo. Espero que te haya gustado. Yo desde luego me he despachado. Me va a matar un montón de gente. Ya le caigo mal a los coaching, ahora le caigo mal a los psicólogos. Ya solo me queda hacer uno de psiquiatría para que también me odien. Así que bueno, eso es todo. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte todo ese rollo. Un abracico y nos vemos en el próximo episodio.